moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina que tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogí a 2 leños para echar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, y el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no se sació, y el aceite de la vasija menguó, como la palabra de Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo a Elías: mira, tu hijo vive. Unidos. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Ahora tendremos el mensaje a cargo del presbítero Juan Marcos Hernández con el tema la confiabilidad de la palabra de Dios. Con él el tiempo y con nosotros la debida reverencia. Estamos celebrando el mes de la Biblia, y celebrar el mes de la Biblia es celebrar la palabra de vida. Esta palabra de vida que está en la creación, esta palabra de vida que se puso por escrito, y esta palabra de vida
que se hizo carne. Hoy voy a predicarles en Primera de Reyes 17 y quiero compartirles en esta mañana el tema siguiente. Le he titulado así: la credibilidad de la palabra del Señor. Y vamos a explorar el capítulo 17 de Primero de Reyes, donde tengo basado el mensaje de hoy. Repito, por segunda ocasión, hoy meditaremos en la credibilidad de la palabra del Señor. Vamos entonces a entrar a este tema haciendo algunos comentarios históricos del pasaje de la Biblia. Estamos en uno de los libros que narra la historia de los reyes de Israel, Primera y Segunda de Reyes. No se sabe exactamente quién fue el escritor de estos dos libros, Primera y Segundo de Reyes. Algunos dicen que fue Jeremías, otros dicen que fue tal vez otro personaje cercano tal vez a los reyes de Israel. Bien, en este momento entonces revisemos brevemente la historia de los reyes de Israel. Haré un breve resumen de la monarquía en el tiempo de Israel, o lo que señala el libro de Primero de Reyes, capítulo 17. Hablemos, por ejemplo, del rey Acab, que es uno de los personajes que está inmerso en la historia de este día. Acab, ¿quién era este rey? Los datos de Acab lo va a encontrar en los versículos anteriores al capítulo 17. Por ejemplo, en el 16, verso 30, dice la Biblia que Acab era hijo de Omri y reinó en Israel 22 años. Acab se casó con una mujer llamada Jezabel. Todos sabemos quién era Jezabel. Jezabel, como lo dice la palabra del Señor, era hija de Elman, rey de los sidonios. ¿Y qué hizo Acab? Acab adoró a Baal. Acab hizo un templo de Baal y le sirvió. Y es por eso que el libro de Reyes menciona los pecados de los reyes de Israel. ¿Quién era así como el centro del pecado de los reyes de Israel? Jeroboam. Jeroboam era así como el modelo pecaminoso de los demás reyes de Israel. Hubieron otros reyes que hicieron lo malo delante de Dios, como Manasés, pero Jeroboam fue uno de los reyes que marcó la pecaminosidad en el pueblo de Israel. Acab no se quedó atrás. Acab adoró a Baal, al igual que introdujo también el paganismo en el pueblo de Israel. Por este liderazgo pagano y malo de los reyes, Dios levantaba a grandes profetas. Ahora hablemos del profeta Elías. Elías aparece en la historia bíblica en el periodo de Acab, este rey del cual he mencionado algunos datos. Elías es ese profeta llamado Elías Tisbita. ¿Por qué se le llama Elías Tisbita? Porque Elías era de la ciudad de Tisbe. Vean, amados hermanos, cómo Elías va a desafiar a los profetas de Baal. Sin embargo, en el capítulo 17, del versículo 1 al 6, podemos encontrar la primera historia donde Elías está presente. La segunda historia es del verso 8 al verso 17. Del 17 al 24 es la tercera historia. En las tres historias aparece Elías. No sé si usted se dio cuenta, pero hay un común denominador en estas tres historias. En la primera historia, del verso 1 al verso 7, Elías escucha la palabra del Señor, predice la sequía en Israel y recibe la orden de Dios para ir a vivir a la orilla del arroyo de Kerit, y allí los cuervos le llevan pan y comida de noche y de día. En esta primera sección de la historia, ¿qué es lo que resalta? Resalta la palabra de Dios, la orden de la palabra de Dios, la incidencia de la palabra de Dios y el profeta obediente a la palabra de Dios. Pero también resalta la incredulidad
la de Acab. Ahí también resalta la desobediencia y la rebelión de este rey de Israel. ¿Qué es lo que resalta en la segunda historia? Cuando Elías va y obedece la orden de Dios, que le pide que se vaya a Sarepta de Sidón. Allí otra vez resalta la palabra de Dios. Ahí nuevamente la historia dice que Dios ha ordenado a una viuda que le debe comer al profeta Elías. En la primera historia, Dios ordenó a los cuervos que le dieran de comer a Elías. En la primera historia, Elías escuchó y hizo conforme a la palabra del Señor. En la segunda historia, Elías escucha la palabra de Dios y obedece y hace conforme a la palabra del Señor. ¿No le parece curioso estas dos historias? En las dos historias, Elías tiene que comer y beber. Pero en las dos historias vemos que hay necesidad. En la primera historia hay una sequía terrible. En la segunda historia hay una hambruna terrible. Pero hay una tercera historia en este relato del capítulo 17 de Primero de Reyes. La enfermedad y la muerte del hijo de aquella viuda que le dio de comer al gran profeta Elías. Ahí también incide la palabra del Señor. Ahí se manifiesta la palabra de Dios con gran poder, levantando y resucitando al hijo de aquella mujer que le había dado de comer al gran profeta Elías. Entonces concluimos que en las tres historias está presente la palabra del Señor. En la primera historia, el rey no oye la palabra, Elías lo escucha. En la segunda historia, Elías escucha la palabra, la viuda hace conforme a la palabra de Elías, que habla en nombre de Dios. Y en la tercera historia, el poder de Dios se desata cuando Elías cree que Dios puede sanar y resucitar al hijo de aquella mujer. Así que en esta mañana le estoy predicando la serie, la palabra de Dios y su credibilidad. Voy a repetir el tema, la credibilidad de la palabra de Dios en tres tiempos. ¿Ya identificó los tres tiempos? Hoy veremos la credibilidad de la palabra de Dios en tiempo de sequía. Hoy también le menciono que la credibilidad de la palabra en tiempos de hambruna, la credibilidad de la palabra en tiempo de enfermedad y de muerte. Yo no sé si usted está pasando por sequía, yo no sé si usted está pasando por una hambruna, yo no sé si está pasando por enfermedad que amenaza con quitarle la vida, pero hay buenas noticias para todos, porque la palabra de Dios está presente. La palabra de Dios nos llama a creer en este Dios que es confiable en medio de la sequía, en medio de la hambruna, en medio de la enfermedad y en medio también de la muerte. Detengámonos solamente en la primera historia. La palabra de Dios en tiempos de sequía. En tiempos de sequía el calor es abrumador. En tiempos de sequía lo que más escasea es el líquido vital de la vida, que es el agua. En tiempos de sequía, vean, hay una sed tremenda. Mire dónde está la primera narrativa de esta historia. Del versículo 1 al versículo 7. Ahí está la primera narrativa. Y aquí está la palabra de Dios en tiempos de sequía. Mire cómo abre la historia. Abre la historia de esta manera, presentándose Elías ante Acab, y vean ustedes mencionando que habrá una sequía terrible en 3 años sobre Israel. Vean, hermanos, así abre la historia. En esta pequeña historia, en esta pequeña sección, podemos mencionar eso, la presencia de Elías, vean, amados hermanos, mencionando que habrá una sequía. 2, la obediencia de Elías al escuchar la palabra e irse a vivir a la orilla del arroyo de Kerit. Y la tercera escena, los cuervos que Dios ordena que le lleven de comer
al profeta Elías pan y carne, carne y pan, de noche y de día. Estas son las tres escenas de esta primera historia donde la palabra de Dios se muestra de manera soberana. Es cierto que el libro de los reyes de Israel es la historia de la monarquía de Israel, pero el gran tema de este libro es Dios como Rey único y supremo sobre el cosmos. Es Dios Rey único y supremo sobre los reinos de este mundo. Así que la pequeña serie que le estoy predicando, lo repito por tercera ocasión, le he titulado así: la credibilidad de la palabra de Dios en tiempos de sequía. La credibilidad de la palabra de Dios en tiempos de hambruna. La credibilidad de la palabra de Dios en tiempo de enfermedad y en tiempo de muerte. Hablemos brevemente de la credibilidad de la palabra en tiempos de sequía. Regresemos otra vez a esta maravillosa historia. Vean, amados hermanos, ¿quién es Elías? Hablemos brevemente de Elías. He mencionado ya algunos datos en la introducción, pero no quiero alargarme en la historia de Elías. Quiero centrarme más bien en la incidencia de la palabra de Dios. Pero mencionemos que Elías es un hombre que representa a Dios ante el pueblo con la palabra. ¿Quién es Elías? Es el hombre que representa a Dios ante el rey Acab. Es el hombre que habla en nombre de Dios para que Acab vuelva otra vez a la fidelidad de Dios. Es el hombre que llama al reino a que vuelva a Dios y que destruya todo signo de idolatría en el pueblo. Es el hombre que habla en el nombre de Dios, vean, desenmascarando a los ídolos que se apoderan de las almas de los hombres, que se apoderan de las naciones, que se apoderan de los pueblos y de los reinos. Acab trajo la idolatría a Israel. No solamente trajo la idolatría, sino también el paganismo y la hechicería. La mujer con que se casó Acab era una hechicera. Fue esta mujer la que amenazó a Elías después de que Elías derrotó a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Así que Elías es ese hombre portador de la palabra. Elías es el que tiene el espíritu del profeta, amados hermanos, que habla la palabra de Dios y lo obedece sin cuestionar nada de la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia que vino a Elías? Dice el relato del 1 al 7. Vino palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vete del palacio del rey y vete a vivir junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. ¿Se da cuenta que Elías en la narración no dice: Señor, ¿no será que te estás equivocando? Señor, ¿no será que te equivocaste de persona? Elías no cuestiona la palabra, le cree a Dios en tiempos de sequía. ¿Cuál es el contraste que hay en esta pequeña historia? La obediencia fiel de Elías a la palabra de Dios y la rebelión y desobediencia y falta de credibilidad de Acab a la santa y poderosa palabra del Señor. ¿No le llama la atención en la historia este otro dato interesante? Donde los cuervos tampoco desobedecen a Dios. ¿Qué dice la historia bíblica? Vean ustedes, dice: he ordenado, ¿qué dice aquí la palabra del Señor? Dice la palabra del Señor: yo he mandado a los cuervos que te den de comer allí. ¿No le parece extraordinario esto? Que esta frase tan pequeñita de la Biblia nos enseñe que Dios es soberano sobre la creación, que Dios gobierna la creación. Dios gobierna la creación deteniendo la lluvia por 3 años en Israel. Esto es parte del juicio a Israel por violar el pacto de Dios según Deuteronomio 11, 16 y 17. Ese pasaje dice que si el pueblo violaba el pacto
Dios. Dios enviaría una terrible sequía. ¿Dónde se cumplió? Se cumplió en el tiempo del rey Acab. Se cumplió en el tiempo en que Elías llamó a Acab al arrepentimiento. Llamó a Acab que creyera nuevamente en la palabra del Señor. Y Acab no lo hizo. ¿No le llama la atención esto? Que la lluvia se detiene y obedece el poder y la palabra del Señor. No es Elías que detiene la lluvia, es Dios que detiene la lluvia cuando habla el profeta Elías. ¿No le llama la atención que Dios gobierne los arroyos? Dice el Salmo 104 que Dios manda el agua que surge por los ríos y los arroyos. Vean, amados hermanos, la credibilidad de la palabra de Dios en tiempo de sequías. ¿No le llama la atención esto? Que los cuervos, siendo animales carnívoros, no se coman la carne que le tienen que llevar al profeta Elías. ¿No le llama la atención eso? Que los cuervos son más obedientes que el rey Acab. Los gobernantes o los monarcas de Israel no solamente eran personas que debían estar al frente del gobierno civil. Los gobernantes de Israel eran los dirigentes espirituales de la nación. Si un rey hacía lo bueno delante de Dios, Dios traía bendición a la nación. Si un rey violaba el pacto con su Dios, si un rey se apartaba de la palabra, Dios traía juicios temporales también sobre la nación. Vean, queridos hermanos, el alcance que tiene el mensaje de hoy. No solamente eres tú quien debes volverle a creer a Dios en tiempos de sequía, son también los gobernantes que deben sujetarse a la autoridad de la palabra del Señor. Ellos son responsables de la calidad moral y espiritual de una nación, como fueron también los reyes de Israel. Al rey se le confiaba los 10 mandamientos para que el pueblo nunca olvidara la santa palabra del Señor. Así que muchos de los reyes de Israel llevaron a este pueblo al fracaso rotundo. Vean, podemos decir que la monarquía en Israel fue un fracaso rotundo, a excepción de David y Ezequías y otros 2 reyes más que sí hicieron lo bueno delante de Dios. Pero el contraste es grande. Vean, la naturaleza se sujeta a la palabra de Dios. La lluvia, el tiempo, los cuervos, el río, el arroyo que se seca. Y el rey de Israel no obedece la palabra del Señor. La credibilidad de la palabra de Dios en tiempo de sequías. Terminemos el breve mensaje de esta mañana y lo hagamos de la siguiente manera. ¿Por qué debes confiar en la palabra de Dios en tiempos de sequías? Voy a darte 5 breves respuestas. Repito la pregunta: ¿por qué debes creer la palabra de Dios en tiempos de sequía? Primero, porque el Dios de la Biblia no es un ídolo. El Dios de la Biblia es un Dios que se revela en su palabra. ¿Qué dice el verso 2? Y vino a él palabra de Jehová diciendo. Ahí está la primera respuesta del por qué nosotros debemos obedecer la bendita y la santa palabra del Señor. Porque el Dios de la Biblia es un Dios que se autorrevela en su santa palabra de vida. Dios quería traer vida al pueblo del Señor. Dios quería traer vida al rey Acab y su reino. Dios se reveló poderosamente en su palabra, pero le creyeron las aves, le creyó la lluvia, le creyó Elías, pero no el rey de Israel. 2. ¿Por qué debes creer en la palabra de Dios en tiempos de sequía? Porque es la palabra imperativa
de un soberano Dios. Vean, dice el verso 3: apártate de aquí, vuélvete al oriente, escóndete del arroyo. Una orden de un soberano, el soberano Dios. Cuando lo que Dios dice a veces no lo entiendes, a veces no tiene sentido. James Johnson, que acaba de morir, fue un pastor que trabajó mucho el tema enfoque a la familia. Y él escribió un libro que le tituló Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Porque al momento no lo entendemos. ¿Cómo es posible que al profeta se le enviara a vivir a la orilla de un arroyo en tiempo de sequía, en tiempo de hambruna? ¿Cómo es posible que el Dios de Israel o el Dios de la Biblia sacara a Abraham de su comodidad y le dijera: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa del Señor que yo te mostraré? Cuando lo que Dios dice a veces no lo entendemos y no le encontramos significado, solo debes confiar en Dios, porque Dios sabe lo que está haciendo, aunque tú al principio no lo comprendas. Lo comprenderás después. Solo cree a Dios, porque la palabra de Dios es la palabra de un soberano. Respuesta número 3: porque Dios se deleita en que le obedezcamos. Dios ha escrito un hermoso verso que te lo sabes de memoria y que hasta es una canción cristiana. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Un error teológico de muchos que interpretan ese verso es que lo reducen a la alabanza y dicen: es que me estoy deleitando en Dios, aunque no le obedezcan a Dios. El texto no se reduce a la adoración y en la alabanza. El texto va más allá, porque deleitarse en Dios también implica deleitarse en obedecer y amar su palabra. Y Dios le encanta que los hombres le obedezcan. Dios se deleita que la creación se rinda ante su palabra. Le obedecieron los cuervos, le obedeció Elías, le obedeció la lluvia, le obedeció el arroyo que se secó. Vean, pero no le obedeció el rey de Israel. ¿Quieres que Dios cumpla el anhelo de tu corazón? Deleítate entonces en obedecer su santa y bendita palabra. ¿Por qué debemos creer a Dios en tiempos de sequía? Porque la palabra de Dios se cumple. Mire, se cumplió la palabra de Dios cuando Dios le dijo a Elías que los cuervos le llevarían de comer allá junto al arroyo de Kerit. Por supuesto que sí. ¿Se murió de hambre el profeta? De ninguna manera. Dios le dio pan, Dios le dio carne, porque la palabra de Dios es confiable y veraz. ¿Qué le dijo Dios por medio del profeta a la viuda pobre? La harina y el aceite no escaseará. Vas a tener suficiente comida. ¿Se cumplió la palabra? La harina no escaseó, el aceite tampoco escaseó. Se cumplió la palabra al levantar de la enfermedad y la muerte al hijo de aquella viuda que le había dado de comer al profeta del Señor. Quiero terminar el mensaje con esta expresión. Si tú estás pasando por un tiempo de sequía, en no sé en qué área de tu vida, y Dios lo está permitiendo, quiero decirte lo siguiente: no es para que te mueras de sed. Repito la frase: si tu hermano, si tu amigo, si tu hermana estás pasando por ese tiempo de sequía, Dios lo está permitiendo no para hacerte morir de sed, sino para que reconozcas tu necesidad de Él y puedas decir como el salmista: mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Porque te diste cuenta que la fuente en que confiabas se secó. Porque
te diste cuenta que la fuente en que habías puesto tu esperanza se secó. Quizás en un tiempo de sequía, y crees tú que te vas a morir de sed. No, es para que tú reconozcas que necesitas a Dios, necesitas creerle a la palabra de Dios en tiempo de sequía. Mira lo que dijo Cristo: si alguno tiene sed, ¿sabe qué dijo Jesús en Juan 7:4? Si alguno tiene sed, y no solamente hay algunos, hay muchísimos que tienen sed, que tienen una sed tremenda. Y dice nuestro divino Salvador: si alguno tiene sed, vea, dice Jesús, venga a mí y beba. Ahí está la respuesta. El pasaje nos lleva a Cristo, el pasaje nos lleva a Jesús. Si el arroyo se secó, si tu fuente se secó, es porque ahí estaba poniendo tu esperanza. Y Dios quiere que vuelvas a Él. Y Jesús lo dice: si alguno tiene sed, venga este día a Él y beba. En el libro de Apocalipsis, ¿saben lo que dice el Salvador? ¿Saben lo que dice Cristo? El que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida. Escucha eso: gratuitamente. Bendito sea Dios, ¿verdad? Bendito sea Jesús, porque la palabra del Señor nunca se seca. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Todo se secará, pero la palabra de Dios es una fuente de vida y de agua inagotable. ¿Alguien quiere venir a Cristo este día? ¿Alguien está pasando una sed? Repito, no es para que te mueras de sed, es para que reconozcas tu necesidad de Dios y vuelvas a creerle a Dios en este tiempo de sequía. Voy a orar este día. Pastor Oscar, acompáñenme a orar, como suele hacerlo en otras veces. ¿Alguien tiene esa sequía? Te digo, Jesús, hoy créele a Dios en tiempo de sequía y verás que Dios saciará tu corazón. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a orar al Señor. ¿Alguien quiere venir?